Mi nombre es Mary y, mientras celebraba mi cumpleaños número 35 en un día de verano lleno de la encantadora melodía del canto de los pájaros, me encontré siendo llamada a la oficina de la presidenta, o mejor dicho, de mi jefa, que casualmente era mi madre. El calor parecía haberla dejado visiblemente molesta mientras hablaba con frialdad, girando su hermoso perfil hacia mí. He decidido entregar la empresa a tu hermana. Estás despedida a partir de hoy, declaró. El brillo del sol veraniego hizo que me resultara difícil comprender por completo la realidad de sus palabras. Mi voz debió sonar atónita cuando murmuré, ¿eh? Mi madre, ahora con evidente fastidio, volvió a mirarme y repitió, «Estás despedida. No necesitamos fealdad aquí. Lárgate antes de que termine el mes». Cuando el peso de sus palabras se asentó, di un paso atrás de manera mecánica, sintiéndome como una marioneta. «Disculpe», dije, cerrando la puerta detrás de mí. En la oficina de la presidencia, donde solo se escuchaba el canto de los pájaros, traté de procesar su decisión tan abrupta. Sin embargo, mis pensamientos fueron interrumpidos cuando me reprendió. ¿Todavía estás aquí? Regresa a tu trabajo de inmediato. Nuestra empresa, un pequeño edificio de 2 pisos dedicado al negocio de la demolición, empleaba a unas 10 personas. Era una empresa familiar. Mi madre era la presidenta, mi tía y su esposo, directores ejecutivos, y los primos de mi mamá, directores administrativos. A pesar de esta estructura familiar, era evidente que mi madre concentraba la mayor parte del poder. Después de terminar la preparatoria, trabajé inicialmente en un despacho contable. Sin embargo, a los 25 años, mi madre insistió en que me uniera al negocio familiar por una supuesta falta de contadores. Durante la última década, asumí diversos roles. Manejé papeleo, tareas variadas e incluso ventas cuando fue necesario, convirtiéndome básicamente en la todóloga de la empresa. En marcado contraste, mi hermana menor Lucy, de 32 años, solo llevaba 2 años en la empresa. Antes de eso, había ido saltando de trabajo en trabajo, considerando que ninguno era adecuado para ella. Mi madre finalmente la contrató como directora ejecutiva cuando sus oportunidades laborales se agotaron después de cumplir 30 años. La diferencia de trato entre Lucy y yo era evidente para todos en la empresa. Sin embargo, yo ya había aceptado desde hacía tiempo que mi madre siempre había favorecido a mi hermana, desde nuestra infancia. Lucy recibía toda la atención. Mi madre la colmaba de ropa y juguetes, mientras que yo recibía ropa usada con la frase de que era suficientemente buena para mí. Aunque de niña no entendía la razón de ese trato, trabajé duro para ganar la atención de mi madre destacando en mis estudios y ayudando en la casa. A pesar de mis esfuerzos, mi madre apenas me prestaba atención. Incluso cuando le entregaba un reporte con puras calificaciones sobresalientes, solo lo miraba de reojo. Hubo un momento en el que incluso consideré la cirugía plástica, pensando que mi falta de atractivo físico podría ser la razón de su indiferencia. Fue mi tía, la hermana menor de mi madre, quien aclaró la situación. En la preparatoria me dijeron que mi padre había fallecido, pero la verdad salió a la luz el año en que nació Lucy. Mi padre había abandonado a mi madre por una mujer de su trabajo, una mujer mayor y supuestamente menos atractiva que ella, pero que, al parecer, irradiaba una aura similar a la mía. Mi tía comentó de manera casual, «Tu mamá es una mujer orgullosa. Seguro no pudo soportar perder a su esposo con una mujer mayor y menos atractiva que ella». Había un claro tono de satisfacción en su voz, como si disfrutara del sufrimiento de mi madre. Cabe mencionar que la apariencia de mi tía se parecía más a la de mi lado de la familia y no era particularmente llamativa, pero destacaba en su trabajo, usando principalmente su encanto para avanzar. Continuó diciendo, «Tu madre tomó el control del negocio familiar a los 32 años, cuando tu padre la dejó. Su gran belleza jugó un papel importante para atraer y retener a muchos clientes, lo que impulsó enormemente el desempeño de la empresa. Parte de ese crecimiento también se debió a la época, cuando muchos edificios necesitaban ser demolidos al llegar al final de su vida útil. Como resultado, ni la familia de mi tía ni mis primos podían oponerse a mi madre. Recientemente, los costos de la eliminación y el transporte de residuos industriales habían aumentado, lo que hacía difícil mantener un equilibrio entre los costos de demolición y los gastos reales. No solo nuestra empresa, sino toda la industria estaba pasando por un mal momento. Cubrir la nómina mensual de los empleados se volvió un desafío.
En medio de estas dificultades, mi hermana menor se unió a la empresa como directora ejecutiva. Me preguntaba cómo pensaba mi madre cubrir el salario de mi hermana y, cuando expresé mi preocupación, ella dijo sin rodeos: te bajamos el sueldo para pagar el de ella. Somos familia, no es lo normal. A pesar de explicar razonablemente que, incluso con un recorte, mi salario no sería suficiente para cubrir el sueldo de una directora ejecutiva, mi madre se mantuvo inflexible, insistiendo en que era mi responsabilidad resolverlo. Con cautela, sugerí que Lucy podría empezar como empleada regular. Mi madre me lanzó una mirada feroz y me reprendió: ¿con quién crees que estás hablando? Esto no es algo en lo que alguien como tú deba meterse. En ese entonces, todos vivíamos bajo el mismo techo. Lucy no aportaba nada al hogar, mientras que yo contribuía de manera constante con $11,500 cada mes. Incluso cuando Lucy se unió a nuestra empresa, no aportó nada económicamente a la casa. Desde que era joven, yo ayudaba con las labores del hogar para apoyar a mi madre, que siempre estaba ocupada, asumiendo responsabilidades de manera natural. En contraste, Lucy no hacía nada, comportándose como si eso fuera lo normal. Lucy decía con toda tranquilidad: oye, ya está lista la cena, incluso cuando yo estaba trabajando horas extra. Cuando le sugería que se preparara algo ella misma, respondía: ¿qué? No sé qué hacer. La cocina es tu santuario, ¿no? La última vez me regañaste por usarla sin permiso. Usando ese incidente del pasado como excusa, Lucy nunca intentó cocinar, ni limpiar lo que ensuciaba, ni devolver las cosas a su lugar. Quedó claro que guardaba rencor y lo usaba como pretexto para evitar cualquier tipo de responsabilidad o contribución. A regañadientes, muchas veces regresaba a casa a preparar la cena y luego volvía a la oficina para seguir trabajando. Mi madre tampoco cocinaba casi nunca. Incluso cuando yo tomaba la iniciativa de preparar comida, ella prefería salir a comer, eligiendo lo que se le antojara. Sin embargo, como mi madre frecuentemente asistía a comidas de negocios con Lucy, la necesidad de que yo cocinara disminuyó. Lamentablemente, el aumento en los gastos de entretenimiento se convirtió en un nuevo dolor de cabeza. A los 63 años, mi madre comenzó a quejarse más de distintos dolores y malestares, agravados por su consumo excesivo de alcohol. Fue en ese momento cuando me llamaron a la oficina del director general y me informaron: voy a entregar la empresa a Lucy. Tú, que no eres tan atractiva, estás despedida. Aunque podía entender la decisión de pasarle la empresa a Lucy, basándome en las acciones pasadas de mi madre y considerando que Lucy tenía 32 años, la misma edad que mi madre cuando se convirtió en directora general, no pude aceptar que me despidieran por mi apariencia. Incluso si mi salario se redirigía a Lucy, no le veía ningún sentido. Buscando orientación, consulté a mi tía, solo para descubrir que la noticia de que Lucy se convertiría en directora general ya se había difundido entre los empleados. Sin embargo, la noticia de mi despido también sorprendió a mi tía. Después de pensarlo un poco, mi tía reveló que Lucy había estado expresando su descontento a escondidas. A Lucy no le gustaba que, incluso cuando ella decía que se encargaría de algo en la empresa, todos asumieran que estaba bien porque siempre podían pedirme ayuda a mí. Tal vez, sugirió mi tía, esa era parte de la razón. Yo argumenté que la gente dejó de acudir a Lucy porque ella entregaba trabajo descuidado de manera constante. Lucy era notablemente incompetente, no cumplía plazos, cometía errores al teléfono y tenía numerosos errores tipográficos. A pesar de tener algo de experiencia laboral, parecía no ser consciente de su falta de capacidad, posiblemente porque su belleza siempre había hecho que los hombres cubrieran sus errores. Reconociendo este punto, mi tía comentó: eso es cierto, pero creo que ella te ve como una molestia. Luego añadió con pesar: nunca pensé que te despedirían. Sin ti, la empresa no podrá funcionar. A pesar de su evidente preocupación, mi tía se abstuvo de confrontar a mi madre, sabiendo que sería una batalla perdida. No podía quitarme el asco de ser pariente de sangre de una familia tan poco confiable. Básicamente, soy odiada tanto por mi madre como por mi hermana, ¿verdad? Expresé con voz oscura, sin saber qué decir. Mi tía respondió: bueno, mi hermana sí es terrible, pero ¿no crees que estarías mejor trabajando en otro lugar, con todas las habilidades que tienes? Es un desperdicio que te quedes aquí. Me sugirió que renunciara, y en sus ojos brilló una luz tenue de cariño familiar. De pie junto al auto,
Bañada por el resplandor rojo del atardecer veraniego, miré fijamente el espejismo a lo lejos y sentí una sensación de liberación. Tal vez está bien, pensé. Volteando hacia mi tía, le dije con una gran sonrisa: tienes razón. Fue la primera vez desde que entré a la empresa que sonreí con tanta ligereza. Mi tía, un poco confundida por mi cambio repentino, me devolvió una sonrisa algo triste. En los días siguientes me ocupé en preparar documentos de entrega y organizar archivos para asegurar una transición sin problemas. A finales de mes, la fecha de mi renuncia llegó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando fui puntualmente a la oficina del director general, el canto de los pájaros ya no se escuchaba. Mi madre y mi hermana charlaban alegremente sobre cosas sin importancia. Ese vendedor definitivamente está interesado en ti, comentó mi hermana. Sin ser notada, me aclaré la garganta y, cuando por fin voltearon, mi hermana me miró con curiosidad y dijo: ¿qué pasa? Si es por la cena de hoy, no hace falta. Con un sentido de cierre definitivo respondí: hoy renuncio. Gracias por todo. Mi hermana, aparentemente indiferente, volvió a reír, y yo me sentí aliviada al saber que ya no tendría que ver sus caras. También me voy a mudar de la casa, así que cuídense, le dije a mi madre al cerrar la puerta de la empresa en la que había estado durante tanto tiempo. Su respuesta fue mecánica: un frío está bien, buen trabajo, con el rostro inexpresivo. Desde dentro de la oficina escuché la voz de mi hermana diciendo: por fin ya no tendremos que ver esa cara molesta. En mi interior murmuré: ya verán, y me fui del lugar. Una semana después, tras terminar trámites para cierta escuela, revisé mi teléfono y noté 14 llamadas perdidas de mi madre en solo 2 horas. No devolví la llamada. Tenía un mal presentimiento y puse mi teléfono en silencio al regresar a casa. Las llamadas perdidas de mi madre siguieron aumentando, llegando a un total de 80 a la mañana siguiente, con la última llamada después de las 2 de la mañana. No consideré devolverle la llamada. Para mí, ella ya no era nada más que una extraña. No tenía ningún deseo de escuchar su voz. Temía que, al oírla, terminara obedeciendo sus palabras, tal como había estado bajo su control durante 35 largos años. Ignorando sus llamadas constantes, intenté liberarme de su influencia. Aunque podría haber bloqueado sus llamadas, pensé que podrían servir como prueba de sus acciones si algo llegaba a pasar. Recibía casi 100 llamadas al día. Al principio odiaba incluso ver las llamadas entrantes, pero poco a poco me acostumbré y empecé a sentir una extraña satisfacción al imaginar el rostro de mi madre frustrándose con cada llamada sin respuesta. Pasó un año de esta manera y, finalmente, las llamadas de mi madre cesaron. Durante todo ese tiempo, no tenía idea de qué estaba pasando con ella. Ese año trabajé medio tiempo mientras estudiaba en línea para convertirme en profesional en impuestos. Logré aprobar los exámenes y recientemente conseguí un empleo en una firma líder de consultoría fiscal. La experiencia práctica y las distintas tareas que realicé en la empresa de mi madre me dieron la capacidad de ver el panorama completo, lo cual resultó ser una gran ventaja en mi nuevo puesto. Me sentí agradecida por todo el esfuerzo que había hecho durante la última década. Las personas en mi trabajo eran maravillosas y colaborábamos muy bien para sacar adelante las tareas, un contraste enorme con el aislamiento y el maltrato que había vivido antes. Llevaba una vida plena cuando, por casualidad, fui a visitar a un cliente cerca de la empresa de mi madre. Al pasar por ahí, noté que las ventanas y la entrada estaban visiblemente sucias, y que las plantas de interior que antes yo cuidaba ahora estaban marchitas. De regreso, inesperadamente me encontré con mi madre saliendo de su empresa. Esperando un regaño, instintivamente me cubrí el rostro con mi bolso. Para mi sorpresa, mi madre se acercó con un tono dulce y manipulador, preguntándome dónde había estado. Sentí un escalofrío incómodo y retrocedí de forma instintiva. Te he llamado tantas veces, ¿sabes? Cambiaste de celular. Parecía que ni siquiera había considerado la posibilidad de que yo no quisiera contactarla porque la detestaba. No pude evitar preguntarme qué pasaba por su mente después de todo lo que me había hecho. Ignorando mi expresión de desconcierto, mi madre continuó: «Oh, pero qué bueno que te vi. Mira el estado de esta empresa, es terrible, ¿no? Puedes empezar a trabajar desde mañana. No estoy enojada, te perdono por haberte ido hace un año. Por favor, empieza a venir a trabajar desde mañana». Me tomó unos segundos comprender lo que acababa de decir.
En su mente, ¿solo existía la imagen de una yo pequeña llorando y adorándola? Mamá, ya estoy trabajando en otra empresa y soy feliz ahí, respondí con duda. Su rostro se deformó en algo casi monstruoso y gritó, ¿qué? ¿Me estás diciendo que trabajas en otro lugar mientras nuestra empresa está en problemas? No me importa un carajo las otras empresas, ¿entiendes? Estaba armando un escándalo en plena calle. Espera un momento, tú fuiste la que me despidió, ¿recuerdas? ¿Y qué hay de Lucy? ¿Qué pasó con ella? Mi madre resopló y dijo con desdén, ¿Lucy? Pensé que sería más útil, pero la descubrieron teniendo aventuras con 3 hombres de uno de nuestros clientes principales. Obviamente, el negocio con ellos se acabó de inmediato. Si hubiera sido más cuidadosa y no la hubieran descubierto, no habría pasado nada. Por eso la saqué de la oficina principal y la puse a hacer trabajo administrativo, pero ni siquiera podía limpiar bien y era pésima en contabilidad. Por su culpa, ni siquiera pudimos contratar a alguien más. Después de desahogarse, mi madre se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo, por eso ahora te toca a ti, Mary. Desde que te fuiste, la oficina es un desastre. Necesito que asumas la responsabilidad. Yo había preparado correctamente un manual de entrega antes de irme y le había explicado todo a Lucy. Estaba segura de que Lucy ni siquiera había revisado el documento que hice, y también estaba segura de que mi madre no sabía nada al respecto. De hecho, no entendía por qué me habían despedido y ahora me pedían que asumiera la responsabilidad. Así era como siempre actuaban estas mujeres. Se ponían duras, culpaban a otros y dejaban que alguien más arreglara su desastre. Era su truco de siempre. Me mordí el labio inferior. Pensé en los rostros amables de las personas con las que actualmente trabajaba y me juré a mí misma que ese era el mundo real. Había vivido en un mundo loco hasta ahora, pero ya no iba a ceder ante esa presión. Fuiste tú, la jefa, quien me despidió, ¿no? Mi madre pareció sobresaltarse por el cambio en mi tono. Y la razón por la que me despediste fue porque soy fea, ¿verdad? Antes de darme cuenta, se había reunido una multitud a nuestro alrededor, aparentemente intrigada por nuestra discusión. Consciente de las miradas, mi madre tartamudeó, ¿yo dije algo así? ¿Estás segura de que no entendiste mal? No, lo escuché muy claramente. Ibas a entregar la empresa a mi hermosa hermana y despedirme a mí, la fea. No entendí qué querías decir con eso. He trabajado como loca en esa empresa durante 10 años. Pero de pronto decidiste entregar la empresa a mi hermana, que casi no hace ningún trabajo, después de solo 2 años. Pongo en duda tu juicio. Mientras lo explicaba con claridad, la multitud empezó a alterarse. ¿De verdad? ¿Eso puede pasar? ¡Qué terrible! ¿No es su propia madre? ¿De verdad son parientes de sangre? Algunas personas incluso comenzaron a grabarnos, y yo estaba tan enojada que no me importó. Mi madre empezó a sudar y a ponerse pálida bajo las miradas acusadoras de la gente a su alrededor. Comenzó a entrar en pánico. Mary, es un malentendido, entremos por ahora. ¿Malentendido? ¿Qué es lo que estoy malentendiendo? Si no dijiste algo así, deberías poder decir claramente que no fue así. Cuando mi madre guardó silencio, la gente alrededor empezó a murmurar. Oh, se quedó callada, entonces es verdad. Eso es increíble. En ese momento, algo pareció romperse dentro de mi madre. Empezó a gritar, cállense, todo es culpa de ustedes por ser feas y vulgares. La gente fea debería saber cuál es su lugar y obedecer lo que dicen las personas bonitas. Eso es lo único para lo que sirven. Las personas a nuestro alrededor quedaron atónitas por su comportamiento escandaloso y comenzaron a subir los videos de inmediato. Los titulares de las miniaturas decían cosas como, la mujer fea obedece a la mujer bonita. El video se volvió viral, incluso entre los clientes de mi madre. Poco después, le pidieron que suspendiera todas las transacciones con las empresas. Al parecer, en el año posterior a que dejé la compañía, se involucraron en muchas actividades turbias, como registros fraudulentos y manipulación de los libros contables. Así que, cuando el video se difundió, todos parecían felices de tomar distancia. Naturalmente, la empresa quebró, y mi madre y mi hermana, al perder su fuente de ingresos, fueron a mi departamento. Por supuesto, no les abrí la puerta. Al final, se mudaron a un departamento viejo de 45 años, sin baño,
viviendo con miedo de sus acreedores y trabajando medio tiempo. Como mi hermana siempre trataba de tomárselo a la ligera coqueteando con los empleados hombres debido a su belleza, era mal vista por sus compañeros de trabajo y tenía que cambiar de empleo de medio tiempo con frecuencia. En cuanto a mi mamá, todos conocían el video que se había difundido en Internet, y sus compañeros de trabajo también se alejaron de ella. Al parecer, ahora solo trabaja en silencio por su cuenta. Mientras tanto, yo encontré un novio en mi nuevo trabajo. No es guapo, pero me dijo que le gusto porque trabajo con mucha seriedad y sinceridad. Estamos planeando casarnos pronto. Paso mis días sintiéndome realmente agradecida de haber sido tan dedicada durante todo este tiempo.